Bueno, vamos a volver un poco a lo que es el DOM y vamos a ver el API Local Storage. Tengamos en cuenta que esto es algo propio del navegador y no es directamente de JavaScript, ya que JavaScript en el servidor no existe este objeto Local Storage. El objeto Local Storage permite almacenar pares clave valor en el navegador de usuario de forma persistente. Esto significa que los datos que almacenamos en el Local Storage persisten incluso después de que se cierre el navegador o se apaga la computadora o dispositivo. Los datos almacenados en Local Storage son accesibles en todas las páginas del sitio web que lo creó y los datos permanecen en el navegador. Hay algo muy importante, hay un límite de 5 MB por sitio web de almacenamiento local. Esto es por seguridad. Imaginemos que entramos a un sitio web y pida grabar 50 GB, lo cual desbordaría nuestro disco duro. El Local Storage vamos a ver que es una propiedad del objeto Window del navegador, así como el objeto Document es una propiedad también del objeto Window. Ejemplos de datos que podemos guardar en Local Storage. Configuraciones de la aplicación, como pueden ser las preferencias del usuario, como el tema seleccionado, el idioma preferido o cualquier otra configuración personalizable. Yo he traído como ejemplo, fíjense, acá he entrado a YouTube. Cuando estamos en el navegador, tenemos una pestaña, así como estamos en la consola, y una pestaña aplicación, y podemos acceder al Local Storage, o lo que en castellano es el almacenamiento local, y ver todas las claves y valores asociados que hay para este sitio web. Todo esto lo ha creado la aplicación de YouTube en el navegador, guardando todos estos datos. Todos estos datos se han guardado. ¿Para qué sirven? Bueno, eso es propio del navegador, de la aplicación que creó Google, pero algunos los podemos ver. Fíjense, acá el volumen, si yo crece o decrece, fíjense que acá en la parte de valor se modifica el volumen. ¿Sí? Si lo dejo ahí en 100%, quiere decir cuando yo cierre el navegador y vuelva a ingresar, va a estar configurado el navegador con el 100%. Lo mismo acá, la reproducción automática. Fíjense, si yo cambio la reproducción automática, acá varía el valor para esta clave. ¿Sí? Todo esto vamos a ver cómo crear nuestras propias claves y valores para nuestro sitio web. Pero acá estamos viendo en YouTube todos datos de configuración del sitio de YouTube. Volvamos un poco, seguimos. ¿Qué otros datos podemos almacenar? Por ejemplo, los datos de un carrito de compras. Podemos almacenar los artículos seleccionados por el usuario en un carrito de compras hasta que el usuario confirme y envíe los datos del servidor. ¿Sí? Si cierra el navegador y vuelve a ingresar, puede ser que ya dejemos el carrito prearmado hasta que confirme enviar al servidor. Hay que evitar algo muy importante, hay que evitar guardar información sensible en el Local Storage, como podrían ser las contraseñas. O sea, no conviene guardar las contraseñas porque son fácilmente accesibles. Como estamos viendo, yo puedo visualizar los valores del Local Storage teniendo acceso acá al navegador. Bueno, entonces veamos cómo vamos a crear las claves y valores. Pasemos a ver los métodos principales del objeto Local Storage. El método setItem se utiliza para almacenar un par clave valor en el almacenamiento local del navegador. El método acepta dos parámetros, la clave y el valor, y lo probemos. Vamos a crear el programa 330. Y vamos a pasar a copiar. El objeto Local Storage tiene el método setItem y le estamos indicando que cree una clave llamada actividades y el valor que sea este otro string. Los dos parámetros deben ser de tipo string. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a abrir el navegador. Voy a abrir otra. Lo voy a abrir con Windows Live Server, que no es obligatorio. Abrimos la pestaña acá y vemos que en el servidor localhost se ha creado actividades y el valor es este otro string. ¿Sí? Podemos crear con setItem las claves que necesitemos. ¿Sí? Por ejemplo, nombre Diego. Entonces ahí se creó una nueva clave y el valor asociado para esta clave. ¿Cómo después lo recuperamos? Fíjense, yo voy a borrarlo. Tengan en cuenta que estos, si yo recargo, siguen existiendo, no se pierden. Si yo cierro el navegador y lo vuelvo a abrir,
¿sí? O en este caso la pestaña, van a ver que los datos, actividades y nombres sigue existiendo. ¿Cómo recuperamos los datos? Voy a recuperar las actividades y con local storage tiene el método, así como está el set item para crear el get item, le indicamos la clave que se llama actividades, ¿sí? Y nos va a devolver. Si nos devuelve un valor distinto a null, si actividades es distinto a null, quiere decir que nos devolvió la string. Pasemos a mostrarlo, por ejemplo, en el document write, en pantalla, mostremos actividades. Debería aparecer, ahí está, en la página, la impresión de actividades. En el caso que no existe, va a devolver null. Si yo elimino desde acá, puedo con la tecla delete eliminar, elimine los dos. Si yo actualizo, van a ver que desaparece porque este if da false, ya que en actividad se guarda null. Si no existe la clave, es de que desaparece. Y lo veamos con un ejemplo. Vamos a crear un formulario HTML por una utilidad que es muy común que hayan visto en muchos sitios. Crear un formulario HTML que luego de ingresar un email y confirmarlo al presionar un botón, el mismo quede cargado en forma automática cada vez que reingresemos al sitio web, utilizando local storage para almacenar el último email ingresado. Es muy común en sitios web cuando ya se ingresó alguna vez que queden datos preconfigurados. Esos datos normalmente se los guardan en local storage. Pueden modificar este mismo archivo acá mismo que habíamos probado y vamos a hacer por un lado vamos a pedir que se ingrese el email mediante un inputs de tipo email. Le vamos a una ID, le vamos ya email también. Y vamos a también disponer un botón de tipo un botón ID confirmar y value confirmar. Bueno, cuando se presione el botón, vamos ahora al script, vamos a agrandar esto y tenemos, vamos a sacar la referencia con el document query selector del email para poder sacar su contenido. Cuando se presione el botón confirmar para el evento click, nuestra arrow function, lo que vamos a hacer es en el local storage vamos a almacenar con el set item el email, lo que ha cargado el operador en email.value. Accedemos al control donde ha cargado el email. Y también vamos a hacer para probarlo, todas las veces vamos a el valor actual del email, lo podemos sacar con local storage, get item y vamos a estar email, que inicialmente no va a estar, o sea me va a devolver un null, por eso vamos a hacer con un if si actual es distinto a null. En ese caso email.value cargaremos con actual, con el email actual. Vamos a pasar a abrirlo. Minimicemos esto. Fíjense que no hay ninguna clave, yo las había borrado ya. Acá no aparece ningún email cargado, porque si bien se ejecutó esto, en actual se guarda un null, porque getItem email no existe una clave llamada email. Vamos a hacer que sí se cree. Yo voy a cargar, por ejemplo, diego@gmail.com. Cuando presione el botón confirmar, vamos a estar creando una clave llamada email con el valor cargado acá en el control de email. Fíjense, ahí se acaba de crear email y con este valor. ¿Sí? Si ahora procedemos a cerrar la aplicación, la voy a volver a abrir, debería ya estar creado. Fíjense, ahí ya está cargado el último email ingresado. Si yo voy acá, vamos a ver que en aplicación almacenamiento, para este servidor en particular, hay una clave llamada email y el valor es el último ingresado. ¿Sí?
Si yo cargo otro y confirmo, fíjense que cuando acá se cambió el valor, para la misma clave se sustituye ahí el valor. Entonces acá estamos viendo una utilidad que se presenta para guardar estos datos. ¿Sí? Ahí sigue estando cargando. El último dato cargado fue Ana y queda precargado. Algunos últimos para nombrar, otros métodos del objeto local storage. Vimos entonces setItem, getItem. Hay un método llamado, ya vamos a probarlo en otros problemitas, el método removeItem. Elimina el par clave valor asociado a una clave especificada. El método clear elimina todas las claves y sus valores específicos. Después vamos a ver el método key. Devuelve la clave que se encuentra en una posición que le pasamos como parámetro. Podemos, cuando tenemos muchas, recorrerlos a través de subíndices. Hay una propiedad len de solo lectura que devuelve el número de pares clave valor almacenados en local storage. En resumen, ahí están los métodos setItem, getItem, removeItem, clear, key y la propiedad len. Hasta acá entonces hemos presentado este concepto muy útil para que datos queden almacenados en forma persistente en el navegador a través de este objeto local storage. Cualquier duda en los comentarios, gracias.